Derechos humanos, la defensa de la integridad, de la vida misma. Los derechos indígenas son derechos humanos. Un artículo, el primero del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y triviales, en el punto B dice: a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización, del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Estas son las características que entran en lo que es el Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y triviales. Los pueblos indígenas y triviales tienen formas de vidas únicas y su cosmovisión se basa en su estrecha relación con la tierra. Las tierras tradicionalmente utilizadas y ocupadas por ellos son un factor primordial de la vitalidad física, cultural y espiritual. Esta relación única con el territorio tradicional puede expresarse de distintas maneras, dependiendo de sus circunstancias específicas. Puede incluir el uso o presencia territoriales, la preservación de sitios sagrados o ceremoniales, asentamientos o el uso de bienes naturales característicos de la cultura indígena o trivial. La nación charrúa tiene lugares en el territorio que sin duda, si hay respeto y verdadera intención de no discriminar, deben ser protegidos, siendo nosotros los guardianes, como en el caso de Salsipuedes, en donde hay conos pétreos, los cerritos indios, montes nativos y en todos los territorios donde existe parte de nuestra historia, ya que fue demasiado con el hecho hasta el día de hoy con una historia oficial mentirosa y discriminatoria. Con responsabilidad de todos los gobiernos desde el primero, desde el asesino y genocida de Rivera hasta el actual. Estamos en deuda con los abuelos por no ser dignos de nuestra propia cultura, por falta de unidad, por no profesar la horizontalidad. Nos quedamos en el romanticismo, cosa que también nos hace responsable, más allá de muchas de las cosas que se hicieron y de mucha gente que dio días y años de su vida por las causas. Como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a sus nuevas generaciones. La garantía del derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas debe tomar en cuenta que la tierra está estrechamente relacionada con sus tradiciones y expresiones orales, sus costumbres y lenguas, sus artes y rituales, sus conocimientos y el uso relacionado con la naturaleza, su vestimenta, filosofía y valores. Muchas veces se confunden los derechos por haber crecido en lo que es la cultura occidental y se habla de derechos de propiedad a las tierras ancestrales. Vivimos en el siglo XXI y existe la propiedad y así funciona este sistema deshumanizado. Pero para un originario la propiedad de la tierra debe ser comunitaria, más que nunca cuando hablamos de reclamar nuestros derechos. Y lo ideal y lo lógico sería que no existiera el término propiedad. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial también ha incluido que los derechos territoriales de los pueblos indígenas son únicos y abarca una tradición y una identificación cultural de los pueblos indígenas con sus tierras que ha sido generalmente reconocida pero no cumplida. El derecho a la propiedad bajo el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene, por ende, una importancia singular
para los pueblos indígenas y triviales. Para la garantía del derecho a la propiedad territorial es una base fundamental para el desarrollo de la cultura, la vida espiritual, la integridad y la supervivencia económica de las comunidades indígenas. Y no me vengan a decir que en Uruguay no hay indios. Aquí estamos, sus descendientes, y los hay por todo el país, y muchos que desconocen que lo son, porque nos quisieron exterminar y no pudieron. El 40% de mí científicamente es indoamericano, pero mi esencia es un 100% indígena por elección, por convicción, por conciencia. El derecho al territorio, que incluye el uso y disfrute de sus bienes naturales, se relaciona directamente, incluso como un prerequisito, con los derechos de la existencia en condiciones dignas, a la alimentación, al agua, a la salud, a la vida, al honor, a la dignidad, a la libertad de conciencia y religión, a la libertad de asociación y a los derechos de la familia, a la libertad de movimiento y resistencia. Los pueblos indígenas insisten en que el Estado les garantice una forma efectiva su derecho a vivir en su territorio ancestral y poder así no solo realizar sus actividades tradicionales, sino también preservar su identidad cultural. En nuestro caso quizá no sería para vivir, pero sí para funcionar y preservar. De tiempo atrás, los órganos del sistema interamericano han presentado una particular atención al derecho de los pueblos indígenas y triviales a la propiedad comunal sobre sus tierras y recursos naturales, como un derecho en sí mismo y en tanto garantía del disfrute efectivo de otros derechos básicos. La protección del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales es un asunto de especial importancia porque su voz efectivo implica no solo la protección de una unidad económica, sino también la protección de los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social, cultural en la relación con la tierra. La Corte Interamericana, a su vez, ha subrayado que los derechos territoriales de los pueblos indígenas se relacionan con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con un control de su hábitat, con una condición necesaria para la reproducción de su cultura, para su propio desarrollo y para llevar a cabo sus planes de vida. En el conocimiento ancestral indígena, el caracol tenía vida, y hoy algunos aún todavía lo pensamos. Si no, consigan un caracol de mar y colóquenselo en el oído y escucharán el mar. Inclusive el mar habla a través del caracol. En la enseñanza indígena presenta lo siguiente: el infinito, un mundo, tiene vida porque es escuchar la mar, porque la madre naturaleza nos lo ha proporcionado. Por la parte angosta se inicia el conocimiento, el origen. Las formas que tiene el cuerpo alrededor son las etapas del crecimiento de este conocimiento. Y en la parte gruesa, donde se abre el caracol, surge el conocimiento individual o colectivo, presentada en la cosmovisión misma de cada pueblo y que se va a ver reflejada en las acciones de este o de estos lleven a cabo, siendo estas últimas las que le dan la identidad a cada etnia indígena. Este tipo de visión no es unitaria, es colectiva, se comparte porque desafortunadamente se ha ido perdiendo estos conocimientos y sabiduría ancestral indígena que nos identifican y fortalecen como pueblo, y en estos tiempos donde surgen nuevas formas de concebir la cultura y los mismos valores culturales. La cosmovisión indígena forma particular de ver el mundo, la vida, la naturaleza y todo lo que habita en ella. La cosmovisión de los pueblos indígenas se basa en la relación armónica y holística en todos los elementos de la madre tierra al cual el ser humano pertenece pero no la domina. De esta forma, el concepto de la acumulación, muchas veces ajeno a la cultura indígena, y de hecho la mayoría de los idiomas indígenas carecen del concepto como desarrollo, riqueza o pobreza. Por ello, muchas veces en el diálogo entre indígenas y no indígenas, los indígenas cuestionan el uso del término pobreza como calificador de su situación frente a otros sectores de la sociedad. Más bien suelen enfatizar
la riqueza que constituye sus territorios, bienes naturales y su patrimonio cultural. Los indígenas tenemos una concepción muy particular de la naturaleza. Todos los que habitan en ella son parte de la misma sociedad, es decir, una visión muy diferente a la occidental que considera al ser humano como superior a todo lo que existe en la naturaleza y que ésta debe ser transformada para servir al hombre. En la cosmovisión indígena considera a los seres humanos bienes naturales, seres o espíritus de la naturaleza como miembros y actores de un mismo universo sociocultural. Existe una relación de reciprocidad entre los seres o espíritus de la naturaleza y los seres humanos. Para los indígenas, muchos animales y plantas son más que recursos que sirven al hombre para satisfacer sus necesidades. Son gente, son parte de los seres, con quienes tienen que convivir en armonía. La tierra no le pertenece al hombre, al ser humano. El ser humano pertenece a la tierra. Esta concepción se manifiesta en muchas de las actividades sociales y productivas: el pago a la tierra Pachamama, el pedir permiso a la madre del monte para ir a cazar, a la madre del río para pescar, al espíritu del viento para que ayude en la quema, entre otras. Muchas de las enfermedades y de los fenómenos naturales que afectan la producción y la salud de las personas están asociadas a una mala relación entre los seres de la naturaleza. Desde Marquemos un Norte, nuestra forma de sentir la cosmovisión indígena reivindica el camino de resistencia marcado en la lucha de sus derechos y la liberación hecha por los antepasados. Denuncia a los sistemas de gobierno que mantienen una política de exclusión, discriminación e impunidad. Respalda las luchas por construir alternativa al modelo neoliberal que degrada a la Pachamama y al ser humano por el mal llamado desarrollo. Reitera la visión como pueblo indígena y naciones originarias de una unidad inseparable entre Pachamama, comunidad, identidad, es decir, entre las llamadas naturaleza, sociedad, cultura. La manera que los pueblos indígenas se relacionan con la naturaleza ha permitido la conservación por miles de años de sus bienes ofrendados. Este es el aporte de los pueblos indígenas a la humanidad, al mundo, a este mundo moderno. Cobra más vigencia ahora con sus problemas ambientales, el cambio climático y multinacionales asesinas y también suicidas, con gobiernos que obedecen al sistema. Nuestra cosmovisión se debe difundir y defender siendo consecuentes. Contemos bien la historia al chiquito de la escuela, que no fue por varicela que aquel charrúa murió. Los originarios nunca se consideraron dueños de estas tierras, porque siempre se sintieron parte de ella. Pero más allá de eso, se la robaron. ¿Alguna vez te pusiste a pensar que se hicieron leyes para usurpar el territorio de los pueblos originarios? ¿Que de esa manera lo hicieron legal para poder vendértelo? Hoy los descendientes de esos originarios luchamos por nuestros derechos. Firma para que se ratifique el convenio 169 de la OIT por los derechos de los pueblos originarios, que también son derechos humanos. Y hoy se proclaman charrúa. Acércate a la radio a firmar y saldaremos esta deuda histórica que tiene el Uruguay con los originarios de estas tierras. CONACHA, Consejo de la Nación Charrúa. De ojos celestes charrúa. De ojos celestes charrúa.